En la clase anterior estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con los procesos metabólicos en la célula, ¿no? De dónde se obtiene la energía, cómo la utilizamos, los tipos de energía, qué es el catabolismo, qué es el anabolismo, etc. Hoy vamos a ver otra reacción que sucede dentro de las células y que contribuye a el metabolismo de estas, a la fabricación de ciertas sustancias que ayudan con todas las funciones que se realizan, ¿no? Tanto de nutrición como de respiración, como de hidratación, como de formación, de estructura, etc. Y quedamos en la introducción de las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Bueno, las enzimas habíamos dicho que son proteínas. Ya habíamos visto las proteínas en las biomoléculas. Bueno, de ese tipo de proteínas también son las enzimas. Y por lo regular a veces son fabricados por los ribosomas. ¿Ok? Los ribosomas en conjunto con el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, pues fabrican este tipo de proteínas que son las enzimas. Ahora, ¿cuál es el propósito de las enzimas? Nos dice que es el de catalizar reacciones químicas, pero hay que entender qué es catalizar. ¿Qué es un catalizador? También habíamos visto que es una sustancia que sirve para acelerar reacciones químicas. ¿Ok? Es algo para que las reacciones químicas sucedan más rápido, en menos tiempo, y también ayudando a disminuir la energía que se necesitan para que estas reacciones sucedan. ¿Ok? Y a eso se le conoce como energía de activación, que es la energía mínima que se necesita para que estas reacciones químicas se logren llevar a cabo. Entonces, el catalizador ayuda a que esta energía de activación sea la mínima necesaria para que la enzima pueda acelerar las reacciones químicas. Eso es una enzima, es un acelerador de reacciones químicas. Y entonces vamos a ver cómo es que funcionan y algunas características de estas, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo funcionan las enzimas. Bueno, el primer paso que utilizan las enzimas para poder realizar su trabajo es que la enzima se tiene que unir a un sustrato. Ahorita vamos a ir a ver qué es un sustrato y a qué hace referencia con el sustrato. Ahora, paso 2 es que esta enzima se va a asociar temporalmente con los reactivos que conducen al estado de transición del sustrato y en el cual la reacción se va a realizar o no. ¿Ok? Bueno, el sustrato por lo regular suelen ser sustancias que van a activar a la enzima. ¿Ok? Es en el cual se va a ejercer influencia la enzima. Entonces la enzima se tiene que unir a la parte en la cual va a realizar la función, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de sustratos dependiendo de en dónde va a actuar esta enzima. Entonces, una vez que se une, la segunda parte es que la reacción se va a realizar o no dependiendo del estado en el que se encuentre este sustrato. Más o menos así sería el mecanismo de la actividad de una enzima. ¿Ok? Tenemos la enzima, que es esta de color azul. Se une el sustrato y se crea este complejo enzima-sustrato. Y cuando toda la reacción química suceda, vamos a obtener productos. ¿Ok? La enzima va a servir para que el sustrato se separe y obtengamos los productos químicos deseados. Es decir, la enzima va a funcionar, les repito, como un catalizador de reacciones químicas. Esos productos se podrían separar por otros procesos, pero la enzima lo que hace es acortar el tiempo y hacer que la energía que se gaste allí para liberar esos productos sea menor. ¿Okay? Es como algo para ahorrar. Ahorras energía y ahorras tiempo. Para eso son las enzimas. Y aquí tenemos el mecanismo. El sustrato se une a la enzima
se crea el complejo enzima-sustrato y como resultado se crean los productos. ¿Ok? Vamos ahorita a verlo más a fondo. Lo primero que pasa es que la enzima disminuye la energía de activación en la cantidad suficiente para poder romper todos los enlaces químicos que tengan estas moléculas e iniciar la reacción. Recordemos que todos los átomos de las moléculas están unidos por enlaces, ¿ok? Enlaces que los mantienen juntos, que los mantienen pegados a todos estos elementos. Porque recordemos, igual que las diferentes moléculas, están formadas de diversos elementos. Una molécula fácil de recordar es la del agua, el H2O. Tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Son dos elementos diferentes. Y en este caso están unidos por un enlace, ¿no? Que es el de puentes de hidrógeno. Bueno, la enzima lo que va a hacer es romper este enlace, esta unión entre los dos elementos, para liberar los elementos o liberar las sustancias químicas, que serían los productos. ¿Ok? Por tanto, la función de la enzima como catalizador es solamente acelerar la velocidad de la reacción. Es decir, es un proceso que está destinado a suceder. Sí o sí se van a separar los elementos. Lo que va a hacer la enzima es tratar de agilizar el proceso. Bueno, tenemos ahí en la gráfica, la parte de abajo, el proceso de la reacción, que sería básicamente el tiempo en el que va a suceder ese progreso, y la energía libre en el lado izquierdo, escrito de forma vertical, que es la energía libre de Gibbs, que es la energía que va a utilizar el proceso para poder funcionar. ¿Ok? Bueno, tenemos las dos curvas. Tenemos una curva de color morado y una curva de color verde. La curva de color morado nos está enseñando el proceso cuando se hace sin catalizar el proceso, ¿ok? Por eso nos dice allí en la línea de rayas rojas con la flecha más larga que es la energía de la activación sin catalizar, ¿ok? Aquí no estamos aplicando ningún tipo de catalizador en este reactivo morado. Mientras que en el reactivo de color verde nos dice que la energía de activación está catalizada. Es decir, en la línea color verde sí estamos utilizando una enzima, mientras que en la de color morado no estamos utilizando ninguna enzima. Entonces podemos ver que se está gastando más energía en la curva morada para poder llegar a el mismo nivel de descenso que en la de color verde. ¿Ok? Entonces los reactivos están funcionando de manera diferente porque mientras la curva morada está más alta porque está gastando más energía, en la curva verde no necesitó tanta energía para poder empezar a crear sus productos. ¿Ok? Entonces vemos cómo es que funcionan las enzimas. Ambos reactivos, tanto el morado como el verde, son el mismo, solamente tienen un color diferente para demostrar la forma en que funcionan si a uno le aplicas una enzima o en otro. Y también vemos cómo la morada, para poder crear los productos, pues lleva más tiempo en el progreso de la reacción, mientras que la verde pues termina rápido, a la mitad del tiempo casi que el reactivo morado. Entonces, el reactivo verde no solamente utiliza menos energía para activarse, sino también utiliza menos tiempo para liberar sus productos. ¿Ok? Entonces, es una forma fácil de mostrar prácticamente cómo funciona esto de las enzimas. Aquí vemos claramente, se utilizó menos tiempo y se utilizó menos energía de activación. ¿Ok? Bueno, aquí es menos energía, aquí es más energía. Mientras que esta terminó más rápido, hubo menos tiempo necesario, en esta se utilizó más tiempo, casi el doble de la energía necesaria. Entonces aquí es como entendemos prácticamente cómo es que funcionan
Las enzimas. Acortan tiempo, les repito, y acortan energía. Tenemos la energía total utilizada, la verde solo llegó a la mitad, y tenemos el total de tiempo utilizado, la verde solo ocupó la mitad. Mitad de energía, mitad de tiempo. Así es como funcionan las enzimas con muchas de las reacciones que suceden dentro de nuestras células y de nuestro organismo. ¿Ok? Bueno, ahora, las enzimas suelen actuar cuando a sus sitios activos se les une el sustrato, que es lo que habíamos dicho, convirtiéndolos en productos de la reacción. Y dado que esta generalmente es reversible, la acción enzimática suele escribirse de la siguiente manera, que es E más S, la E es la enzima más la S, que es el sustrato, crean el complejo enzima-sustrato y dan como resultado la enzima y la P de productos, que es lo que habíamos visto en la imagen anterior. Entonces, el sustrato tiene que unirse a la enzima en un sitio activo, ¿ok? Eso hay que recordarlo. El sitio activo es el lugar donde actúa la enzima. Este sería el sitio activo, ¿ok? Esta partecita que parece así como unas hendiduras, allí es donde se va a unir el sustrato. El sustrato también tiene su sitio activo, que es en donde va a encajar correctamente con la enzima. Entonces, se unen y crean el complejo enzima-sustrato. Ya están unidos los dos, ¿ok? Pero en ese momento en que se unen, ya empieza la división. El sustrato se rompe. El sustrato ya está creando ambos productos. Productos que van a salir aquí, cuando se completa la reacción. Entonces, esa es la manera en la que funcionan las enzimas. Se une el sustrato y se une la enzima en el sitio activo, en el sitio donde encajan, se unen y forman el complejo enzima-sustrato. Empieza la separación del sustrato para formar cada uno de sus productos y salen los dos productos liberados. La enzima cumplió su función. ¿Ok? Bueno, pues esa es la forma en la que actúan las enzimas en los diversos procesos de nuestro cuerpo, para agilizar diversos procesos de nuestro cuerpo. Y bueno, vamos con otro tema que es el de la fotosíntesis. ¿Por qué los procesos metabólicos en las células de las plantas, de los árboles, de los hongos, de las algas, del moho, pues es diverso? Incluso también en las bacterias. Hay bacterias que realizan fotosíntesis. ¿Ok? Ahora, esta fotosíntesis es un proceso metabólico. Un proceso metabólico realizado solamente por las células vegetales y las células procariotas. ¿Por qué? Porque, repito, ellos no tienen un sistema por el cual puedan introducir sustancias a su cuerpo y degradarla. ¿Ok? Entonces ellas tienen que fabricar sus propios nutrientes, fabricar sus propias sustancias a partir de diversos elementos que encuentran o diversas moléculas que encuentran en el ambiente. De eso va la fotosíntesis, de cómo estas células fabrican sus propios nutrientes, cómo las almacenan y cómo las utilizan. ¿Ok? Pero para eso tenemos que entender el proceso de la fotosíntesis. Es un proceso algo complejo, pero ahorita lo vamos a ver lo más básico para entenderlo, porque suele ser un proceso que lleva muchas cosas inmersas y tiene que ver mucho con la química, pero no sé cómo anden ahorita de química, y la química pues de por sí es algo difícil y explicarlo de vía remota es todavía más. Entonces vamos a ver lo básico, vamos a ver el fundamento de la fotosíntesis. ¿Ok? Bueno. Ahora, nos dice que es la serie de reacciones que se presentan en todas las células vegetales, con lo cual pues se producen carbohidratos a partir de agua y dióxido de carbono en presencia de energía luminosa del sol. Entonces,
vemos cómo es que las plantas producen carbohidratos para poder funcionar. Es decir, necesitan funcionar igual que los demás seres vivos con glucosa. Glucosa, que es la principal molécula de energía. Ellos también la necesitan, solo que ellas la fabrican, no la consumen. Nosotros la consumimos. Y de hecho las consumimos de ellas y las consumimos de otros animales. Pero en este caso ellas no pueden consumirla de otras plantas, entonces les toca fabricarlos. Por eso es que son los primeros en la cadena alimenticia, porque son seres que fabrican sus alimentos y que se los otorgan a alguien más. Así son los seres autótrofos. Entonces vemos que en el proceso de la fotosíntesis interviene, por ejemplo, el dióxido de carbono, interviene el agua, crean en ese proceso la clorofila y obtienen como productos la glucosa y el oxígeno. ¿Ok? Entonces tiene que intervenir el agua, tiene que intervenir el dióxido de carbono que hay en el ambiente, fabrican una sustancia llamada clorofila y como resultado obtienen la glucosa y obtienen oxígeno. Son productos que obtienen en ese proceso de la fotosíntesis. Ahora nos dice que el dióxido de carbono se reduce al tomar átomos de hidrógeno de la molécula de agua con la que se emplea, ¿ok? Con la cual estamos hablando, es decir, de esta agua, el dióxido de carbono toma moléculas, le roba moléculas, ¿ok? Y en ese desprendimiento hay oxígeno como subproducto. El oxígeno que nos dan las plantas para que tú y yo podamos respirar, ¿no? Entonces es padrísimo ver ese proceso y de dónde surge el oxígeno que tú y yo necesitamos. Es decir, en el proceso de fabricar la planta sus alimentos, utiliza este dióxido de carbono que viene de nosotros, ¿ok? Este dióxido de carbono es lo que nosotros desechamos por medio de nuestra nariz. Bueno, ahí más o menos me salió la nariz. Tú respiras y exhalas una sustancia llamada dióxido de carbono, ¿ok? Ese dióxido de carbono lo va a utilizar la plantita y en el proceso de fabricar sus nutrientes le roba este hidrógeno al agua, ¿ok? El dióxido de carbono le roba estos hidrógenos al agua y entonces este oxígeno queda huerfanito. Este oxígeno queda huerfanito y es lo que crea como producto, ¿ok? Tenemos oxígeno como producto y este oxígeno es el que libera la planta al medio ambiente para que tú puedas volver a respirarlo todo por medio de tu nariz y lo utilizas en tu cuerpo. Entonces vemos cómo es un círculo en el cual luego lo que tú vas a sacar pues lo va a volver a utilizar acá la planta y así se va, ¿no? Entonces es muy muy padre poder entender todo ese proceso. El agua se queda sin hidrógenos porque se lo roba el dióxido de carbono y ese oxígeno que queda libre es el oxígeno que tú utilizas. Muy, muy padre todo lo que sucede en el proceso de la fotosíntesis. Bueno, ahora, ¿qué pasa a la luz? ¿Cómo interviene la luz en este proceso de la fotosíntesis? Bueno, nos dice que la luz, en este caso la longitud de las radiaciones electromagnéticas que crea la luz, es decir, la luz es radiación, ¿ok? Todo el tiempo que estamos expuestos a la luz, en este caso la luz solar, estamos expuestos a ciertas ondas electromagnéticas que es prácticamente radiación, ¿ok? Bueno, pero en la radiación hay distintas longitudes de ondas. Hay ondas que son muy, que tienen muchos valles. Valles le llaman a la parte en donde, vamos a dibujárselos por aquí. Ok, tenemos, por lo regular, cuando hablamos de ondas, pues nos referimos a estas, ¿no? Entonces, estos son los valles, la parte donde se encuentran bajas de las ondas, y estas son las crestas. Ahora, hay ondas que están con grandes valles, ¿no? Y hay ondas que tienen los valles muy pequeños. Entonces,
Hay ondas que están muy juntas y hay ondas, longitudes de onda muy separadas. Ahora, mientras mayor sea la longitud de la onda, va a tener un mayor número. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el mayor es 760, que es lo que nos marca ahí en la tabla esta. ¿Ok? Aquí es el mayor, 760. Aquí hay una mayor longitud de onda. Y cuando nos marca una menor, es acá abajo con 380. Eso es en lo visible, en lo que podemos apreciar nosotros, porque hay ondas, diferentes tipos de ondas que nosotros no podemos ver. Tenemos, por ejemplo, las ondas de la radio y de la televisión que no vemos, las ondas del microondas que tampoco vemos, las ondas infrarrojo que tampoco vemos, las ondas ultravioleta que menos vemos, la de los rayos X que menos y la de los rayos gamma. Entonces, hay distintos tipos de onda, nosotros solo vemos las que nos dan un espectro de color de luz visible, es decir, la luz que podemos ver. Y esta luz visible está comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros. Ahora, estas ondas que nosotros vemos reciben el nombre de fotones. ¿Ok? Los fotones son las partículas de la luz. Es lo que vemos. La luz, vemos fotones. Más bien vemos el resultado de los fotones. Y entonces el ser humano solo puede ver entre 400 y 700 nanómetros. ¿Ok? Ahora, cada sustancia tiene su propia capacidad de absorción de luz. ¿Ok? Dependiendo de su coloración. Entonces, si tú ves algo de un color, es porque está absorbiendo una cantidad considerable de nanómetros. Si algo está rojo, es porque anda entonces en los 700 nanómetros, ¿no? Si algo está verde, anda entre los 500 y los 600 nanómetros. Si algo anda azul, ya anda en los 300 nanómetros, 400 nanómetros. Entonces, dependiendo del color que tienen las cosas, es por el tipo de onda que absorbe. Entonces, así las longitudes de onda de luz que absorbe la sustancia determina su espectro de absorción. Mientras que las de otras longitudes es reflejada, ¿ok? Es rebotada o transmitida o atravesada la sustancia, porque la luz también puede tener ese efecto. No solamente la absorbe, las sustancias no solamente absorben la luz. Hay sustancias que pueden rebotar la luz y hay otras que pueden atravesar la luz. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vemos, lo que alcanza a ver a nuestra vista, los colores que observamos, es por la longitud de onda en la que se transmite la luz en ese objeto, o en la que la absorbe, o en la que la rebota, o en la que lo atraviesa. Entonces prácticamente todo es gracias a la luz. Y bueno, la luz reflejada le da el color a los objetos. Entonces, la clorofila se absorbe con mayor intensidad la luz entre 400 a 450 nanómetros. La clorofila, recordemos que es uno de los productos de la fotosíntesis, uno de los productos que fabrican las plantas como nutriente. ¿Ok? Y este producto se da entre los 400 y 450 nanómetros, que es el color azul-violeta, y entre los 640 y los 660 nanómetros, que es el color rojo anaranjado. Pero refleja la luz en color verde. Y como es una sustancia que está dentro de las plantas, y entonces si refleja el color verde, por eso vemos las plantas de color verde. Por eso vemos las hojas, vemos los tallos, vemos las semillas. Todo lo relacionado con las plantas por lo regular es de coloración verde. ¿Ok? Porque en esas plantas hay clorofila. La clorofila es la que determina el color verde que tienen las hojas, que tienen los tallos, que tienen los brotes. Porque refleja el color verde de la luz. Ahora, y ustedes dirán, bueno, pero ¿y las otras plantas que están de otro color y los frutos y las flores y eso? Porque
La clorofila también actúa de otras formas, ahorita vamos a llegar allá. Ahora, la clorofila, ¿qué es la clorofila? La clorofila es un pigmento que tiene la capacidad de absorber la energía luminosa del sol, lo cual provoca que algunos de sus electrones dejan su estado basal o su estado de quietud o su estado de flojera y pasan a un estado de excitación en el cual empiezan a vibrar, empiezan a moverse de una manera muy rápida y propician la transferencia de los electrones a los compuestos transportadores de electrones. Y estos compuestos transportadores de electrones son los que van a empezar a fabricar los nutrientes. ¿Ok? Entonces la clorofila es la que da la capacidad a la planta de que sus electrones empiecen a funcionar para producir sustancias. ¿Ok? La clorofila es la sustancia, es como una gasolina de las plantas, es la que propicia el hecho de que se active todo su mecanismo de fabricación. Para eso es la clorofila. Y también, como resultado, le da el color verde a todas las plantas que conocemos. Y como les decía, y ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces qué pasa con todas las demás plantas que no tienen un color verde? Porque las hay. Bueno, existen dos tipos de clorofila, ¿ok? Que presentan poco de diferencia en su estructura química y en el espectro de absorción que tiene. Tenemos primero la clorofila alfa, que es el pigmento implicado en forma directa en las reacciones de la energía lumínica que acabamos de ver. Es el pigmento que genera que los electrones se alteren y se empiece a fabricar todas las sustancias necesarias en la planta. Y tenemos la clorofila beta, que no participa directamente en todo este proceso, pero sin embargo, al absorber la luz en diferentes longitudes de onda, amplía el rango de luz que una planta puede disponer para las reacciones lumínicas. Entonces, la clorofila puede tener diversos colores, dependiendo de cuánta luz va a absorber para que empiecen a suceder todas estas reacciones lumínicas. ¿Ok? Mientras que una sí está inmersa en todo el proceso porque es la que propicia el proceso. Tenemos esta otra que lo que hace es absorber la luz en distintas longitudes de onda, para así disponer de más luz y que existan todas las reacciones que conocemos. Y aquí es cuando entran los otros colores, que son conocidos como pigmentos accesorios. Así se les conoce. Son pigmentos que también contribuyen a la absorción de energía luminosa. ¿Okay? Son colores que también vemos. Y entre ellos se encuentran, por ejemplo, los carotenos, que son de color amarillos, anaranjados o rojos, que vemos en muchas frutas, que vemos en muchas verduras, que vemos en las flores, que vemos, por ejemplo, en las hojas de los árboles cuando llega el otoño, o las hojas cuando se están muriendo. Están allí el amarillo, el anaranjado, el rojo. Están las ficocianinas, que son de color azul, entonces estos frutos color azules. Hay plantas que tienen una coloración casi morada, allí están presentes estos colores. Y tenemos las ficoeritrinas, que son de color rojo. ¿Ok? Estas están muy presentes en las algas, en estas plantas acuáticas. Allí encontramos las ficoeritrinas, que les dan esta coloración roja a cierto tipo de plantas, ¿no? A las algas. Y bueno, entonces llegamos a esta vez a resumir lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis sucede en dos formas, ¿ok? Hay unas que la reacción es dependiente de la luz, necesitan la luz para que pueda existir la fotosíntesis y es la que utilizan las plantas. Y hay reacciones de fijación de carbono, ¿ok? Que no necesitan la luz, sino que lo que necesitan es el dióxido de carbono. En las reacciones dependientes de la luz nos dice que en los tilacoides de los cloroplastos, allí es donde sucede, que ya vimos a los cloroplastos, que es donde se lleva a cabo toda esta reacción en que se intercambia la energía luminosa por energía química. Allí es donde sucede la fotosíntesis por medio de reacciones dependientes de la luz. En esa parte del cloroplasto, en los tilacoides.
Mientras que en las reacciones por fijación de carbono también sucede en el cloroplasto, pero en otra parte del cloroplasto, en una parte llamada el estroma. ¿Ok? Entonces, aunque ambas suceden en el cloroplasto, una sucede en los tilacoides y la otra sucede en el estroma. ¿Qué pasa en cada una? Bueno, en las reacciones dependientes de la luz nos dice que la clorofila absorbe la energía luminosa, absorbe la luz del sol. Y entonces se sintetiza el ATP. ¿Ok? El ATP, que es la molécula de energía. Y se realiza la fotólisis del agua, que es donde tenemos como resultado la liberación de oxígeno. Aquí es donde sucede todo eso, en los tilacoides. Absorbemos la luz, gracias a la clorofila, se crea el ATP y tenemos la fotólisis del agua. Y en las reacciones de fijación de carbono que suceden en el estroma, lo que pasa es que el NADPH, que es otra sustancia de energía que ya les había mencionado, reduce el dióxido de carbono para la producción de carbohidratos. Aquí lo que se fabrica son carbohidratos, empleando energía del ATP que se fabricó en el otro proceso. Entonces, el ATP que se fabricó en las reacciones dependientes de la luz es utilizado en las reacciones de fijación del carbono para producir carbohidratos. ¿Ok? En uno se produce energía y en el otro se utiliza esa energía para producir carbohidratos. Así es como sucede la fotosíntesis. Es un proceso magnífico. Es un proceso que si lo viéramos a nivel químico, verían todos los productos que salen y todos los productos que nuestro cuerpo necesita y que adquirimos a través de la alimentación. Aquí salen, aquí se crean. Son las plantas lo que nos los otorgan por medio del proceso de la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, hoy ya vimos las enzimas, vimos cómo funcionan, para qué sirven, y también vimos el proceso de la fotosíntesis. Así a grandes rasgos. Quienes participan, en dónde y cómo. ¿Ok? Bueno, pues esta ha sido la clase del día de hoy. Les voy a dejar ahí una actividad en Classroom para que realicen junto con todas las instrucciones y nos vemos la siguiente clase. ¿Sale? Hasta luego.